Creo que estamos en contacto con el defensor de la tercera edad, nuestro amigo doctor Eugenio Semino. Eugenio, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, para nosotros también, como siempre, ¿eh? Bueno, hoy, ya que estamos prácticamente a 40 días del fin de año, yo quería hacerte una primera pregunta, buscando, ¿cómo te podría decir? Buscando en la nada algo. Y te quería preguntar qué expectativas pueden tener los jubilados hacia fin de año. Es decir, si hay algo de lo que agarrarse como para decir, bueno, no van a seguir siendo castigados por un sistema que los ha relegado y al tiempo que ya no los puede explotar de una u otra manera, lo tira al baúl de los trastos viejos como si fueran objetos y no sujetos de derecho y no sabios como son quienes pasan la vida, llegan a determinada edad y acumulan una experiencia que es intransferible, que la tienen ellos y que significaría que los tendríamos que venerar y en cambio se los menoscaba, se los menosprecia. ¿De qué podríamos agarrarnos hacia fin de año, Eugenio? Y me gustaría poder dar buenas noticias, no las hay. No las hay. Desgraciadamente, porque secuencialmente cuando uno ve cómo se va degradando el haber del jubilado y a su vez cómo esa degradación es parte de una política, es muy difícil que esas noticias buenas se generen. Y por otra parte porque hay una concepción respecto a lo que decías vos. Nosotros, yo, somos de una generación que cuando al adulto mayor le llamabas viejo, te decía viejos son los trapos. Me lo decía mi vieja y seguramente familiares tuyos también. Sí. Pero en todos estos últimos años trapos pasaron a ser los viejos. En una concepción de una sociedad edadista, es decir, excluye por la edad, y un sistema político que realmente está convencido. Ahí te estamos escuchando mal, Eugenio. ¿Se habrá perdido la señal? Ahí te estábamos escuchando mal. A ver ahora. Ahí te escuchamos bien de nuevo. Ahí te escuchamos bien de nuevo. No, te decía que hay un sistema político dirigencial en Argentina que está convencido de ese edadismo y que responde a viejas fórmulas de los organismos multilaterales de crédito. Que ya en los 90, principios de los 90, coincidían en que había que sacar el recurso de la cúspide de la pirámide etaria y aplicarlo a la base de la pirámide para lograr que esa pirámide, la demográfica, refiero, se desarrolle. Esto comprobamos desgraciadamente los argentinos y los países con economías dependientes, que era una gran mentira. Sí. Es decir, se desfinanciaron los sistemas de seguridad social y nunca se aplicó al desarrollo de nuestra pirámide, de nuestros niños, ¿no? Es decir, esa plata se iba para afuera directamente. Y ahora estamos exactamente en esta situación. Todo el ajuste, y tomo las dos últimas administraciones para que no caigamos también en esa otra trampa de decir el anterior era el culpable y yo soy el que va a resolver las cosas, sino que en esto hay una lectura secuencial que se puede hacer. Vemos que entre el 18 y el 19, vía el impuesto de la inflación, los saberes jubilatorios perdieron 20 puntos, que esto se continúa durante el 2020, agravado por el escenario de la pandemia, obviamente, claro. Donde se da de baja a la vieja ley de movilidad, se la suspende, y los reajustes que se hicieron vía el Ejecutivo, con decretos que son parte de los que están ahora en cuestionamiento por su convalidación por parte del Legislativo, con todos esos decretos se dieron también reajustes hacia la baja respecto a la ley suspendida y respecto a la inflación. Perdieron promedio 10 puntos más que hay que sumarle a aquellos 20,
y durante este año, con la nueva ley de movilidad, van a estar perdiendo no menos de 10 puntos más, por lo cual estamos en un acumulado de 4 años con una pérdida de 50% de poder adquisitivo a nivel general de inflación, pero que sobre la canasta del jubilado es aún más pronunciada esa pérdida, porque hay insumos de farmacia, insumos de alimentación en términos de lo hipocalórico, lo hiposódico y demás, que la pérdida, como decía, se profundiza porque han aumentado más que la media. Claro. En diciembre lo que van a percibir es el 12.4%, que es lo que ha generado esta ley de movilidad, que quienes la defendieron sostenían, los miembros informantes fueron los diputados Heller y la diputada Vallejos en la Cámara, sostenían que se iba a recomponer el haber. Quienes opinamos previo a esto, invitados por las distintas comisiones de distinto expertise y de distinto signo ideológico, todos coincidíamos que si no había una cláusula de garantía por inflación, no iba a haber recomposición, sino que iban a seguir perdiendo, cosa que desgraciadamente así ocurrió. Los funcionarios que están muy peleados con la verdad y con las matemáticas en Argentina dicen no, pero en septiembre empataron con la inflación y en diciembre van a volver a ganarle un punto a la inflación. El razonamiento falaz, grotesco y realmente, bueno, no pongo más adjetivos, tiene que ver con lo siguiente. Mario, te lo explico muy rápidamente para que nos sigan nuestros oyentes con el tema. La ley recompuso, reajustó 8 puntos en el mes de marzo y reajustó 12 puntos en el mes de junio, es decir, 20 puntos. Sí. En ese semestre la inflación fue de 25 puntos. El siguiente reajuste fue de 12 puntos en el mes de septiembre. Vale decir que en el mes de septiembre, en el momento que cobraron, recompusieron los 5 puntos que habían perdido. Sí. Pero ¿qué pasa? Con el mismo haber que cobraron en septiembre, tienen que seguir hasta diciembre, por lo cual, al 3,5% de inflación mensual, vuelven a quedar abajo de la inflación. En diciembre hay un 12%, se vuelve a dar el punto de equilibrio con un puntito a favor de la inflación, pero como no hay reajuste hacia marzo, en realidad vuelven a estar abajo en el mes de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? El jubilado, el asalariado, que es el otro gran perdedor en toda esta etapa, vamos prefinanciando la inflación en la compra diaria, es decir, y lo que se reajusta sobre inflación pasada. Claro. Por lo cual siempre se está muy por detrás de ese tren, y a su vez siempre se está un escalón progresivamente más abajo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Digo, para salir de los porcentajes y hablar de lo que es más asequible, que es lo que cobra el jubilado de bolsillo, hoy está cobrando 25.900. Las mínimas, refiero, que son casi 5 millones las que lo perciben. En el mes de diciembre va a cobrar 28.000 pesos, 3.000 pesos más, que van a ser el reajuste que va a tener hasta el mes de marzo. Esos 3.000 pesos son 100 pesos por día. Sí. Es decir, en términos de la canasta, en términos de lo que está aumentando los productos de alimentación, de farmacia y demás, ya está desfasado antes que empiece el trimestre. Así que la situación es grave, porque a esto hay que sumarle una crisis en términos de lo sanitario, hay problemas graves en las prestaciones de PAMI, que, a ver, PAMI
padece... Antes de meternos en PAMI, sí, dame un poquito porque después sí te quiero... Hoy hay un copete de un periodista amigo, que es Eduardo Rivas, que después te lo quiero leer y meterme con el tema PAMI. Pero antes de eso, me gustaría... anoche, escuchando a un periodista bastante conocido, Carlos Pagni, decía que en el acuerdo con el FMI seguramente lo que se iban a ajustar eran las jubilaciones. Así es. Es una pésima noticia, digamos, porque las jubilaciones ya no tienen más jugo para dar, porque la gente... No hay más margen, ¿no? No hay más margen, porque la gente ya está en la supervivencia mínima, cuando no está por debajo de esa supervivencia y se acelera la muerte del jubilado. ¿Cómo estás viendo vos esta negociación con el FMI y cómo puede impactar justamente sobre jubilaciones y pensiones? Sí, partía precisamente de los viejos papers del FMI y del resto de los organismos multilaterales, donde se tomó siempre el sistema de seguridad social como en la gran caja de ajuste. Recordemos de Cavallo a principios de los 90 para acá. Todo lo que fue la privatización del sistema, la reestatización, convirtiendo el sistema, para quienes inclusive la apoyamos, en lugar de un fondo público del Estado, se convirtió ese fondo recibido de las AFJP en una FJP gubernamental. Por eso al día de hoy se liquidó sin pena ni gloria, y es más, sin que nadie se entere, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era aquel remanente de las AFJP. ¿No está más ese fondo? No, hoy no está más en términos reales, está en términos formales, convertidos en bonos del Estado y en letras de tesorería. Es decir, son papeles simplemente que cada vez tienen menos valor, por lo cual lo que vemos es que, y coincidiendo con esta nota que señalabas vos, el sistema de seguridad social, aún esquilmado a través de los años, sigue siendo una de las cajas más importantes que están fuera de lo que es el presupuesto nacional, por lo cual vos fijate que desde ANSES se pagan otra enorme cantidad de beneficios que no tienen que ver estrictamente con jubilaciones y pensiones, y con esto no estoy diciendo que no debieran pagarse el resto de esos programas, sino que debieran ser soportados por parte del presupuesto nacional, que evidentemente es un dibujo para disimular lo que se compensa, y acá llegamos hasta cuándo se puede estirar esta soga. Se compensa el sistema por el fallecimiento de quienes están en el mismo, sin obtener que se les pague lo que corresponde. Por eso tenemos siempre un stock de 300.000 a 500.000 juicios que nunca se resuelven, que aún esos juicios llegados a sentencia tampoco se pagan. Hoy hay 80.000 sentencias firmes que tampoco se pagan, y el resto es el estado de miseria, de degradación de los saberes, ¿no? Que cada vez vale menos en términos del poder adquisitivo. De lo que sobre esto que estás diciendo, Eduardo Deleville, es un dirigente importante de la Unión Cívica Radical, aunque quizás no sea muy conocido, pero es un hombre que estudia mucho sobre el presupuesto, dice para vos que exija la demolición de los procedimientos de ANSES, que tiene 243.000 reclamos y no le dan bola a los jueces, que paguen, y los abogados pedorros, dice él, dejen de ahorrar con la muerte, que presente una ley que los herederos deben cobrar el juicio ya iniciado. Se dan casos de muerte de todos. Cuando eso pase, o sea que no haya heredero o lo que fuera, que la guita vaya al Ministerio de Educación, pero que paguen. Y que los jueces, dice, destituyan a los funcionarios incumplidores. No sé qué posibilidades habrá de una ley en esta dirección.
Mira, lo vinimos reclamando permanentemente, porque inclusive, como decía, y ratificando lo que dice este amigo, las sentencias firmes que implicarían desobediencia que cualquier ciudadano no las pague, el Estado no las paga a través de ANSES. Por eso te decía, es un sistema que se compensa por muerte y miseria. Claro. Y obviamente esto lo que hace es desequilibrar toda la sociedad, porque inclusive ese jubilado mal pago que tiene que trabajar hasta que su salud se lo permita y que es esclavizado en ese trabajo, trabaja en negro, sin registro alguno y demás, termina en definitiva distorsionando también el propio mercado laboral. Es decir, el jubilado que sigue trabajando es el joven que no entra al sistema formal. Así que es un sistema de explotación y de enfermedad, que es el otro gran tema, porque ante la insatisfacción, ante la mala vida, ante comer lo que se puede y no lo que corresponde, ante no tener un hábitat digno, todo esto se convierte en enfermedad. Claro. Y la enfermedad es otro de los temas que padece el jubilado, pero que lo sufre la estructura social y el Estado. Es decir, no hay cosa más cara para un Estado que mantener el estado de postración y pobreza de millones y millones de personas, como ocurre en Argentina, ¿no? Claro. Te quiero ahora, vamos al tema del PAMI. Te leo lo que ha escrito este amigo, el periodista Eduardo Rivas, de Zárate. Sí, cómo no. Dice: esperamos que quienes están al frente de PAMI, que, como ocurriera en la gestión anterior, no son especialistas en la materia, sino militantes políticos que recibieron como premio el puesto, sepan que el PAMI es un acrónimo de Programa de Atención Médica Integral, y no que de tanto leer PAMI crean que es PAMI y que pueden disponer de ello como si fuera un patrimonio personal. ¿Vos dirías que esto que acaba de redactar nuestro amigo también es tal cual? Ajá. Sí, sí. El PAMI es una caja política usada por cada gobierno, sacando inclusive lo que es un ingreso en blanco registrado, que es lo que ponemos por la ley 19032, todos los trabajadores activos y los que dejaron la actividad, y es convertido a través de una particular figura que es el PAMI, que es un ente público no estatal, que vive intervenido por el Estado a través de los gobiernos de turno, y que inclusive no es auditado por nadie, se autoaudita, y esa plata que ingresó en blanco de nuestros depósitos se convierte en negro, y ahí vemos los contratos cuestionados. Por ejemplo, te digo algo porque es parte de mi núcleo psicótico. Yo vengo cuestionando desde el 97 el contrato con la industria del medicamento, que es tal vez el leading case, el gran contrato de PAMI, porque de ahí se financia el sistema político y las campañas electorales y demás. Ahora, ese contrato rige, es el equivalente a 1/3 del total del mercado del medicamento, por lo cual se fija los precios del total del mercado a partir de la referencia de PAMI. Y hoy lo que vemos, como lo vimos en otra etapa, pero mucho más degradado, que el resto de los contratos, hoy por ejemplo, se cambió el sistema de contratación con las clínicas de alta complejidad. Había contratadas a nivel país alrededor de entre 350 y 380. Se segmentó por categorías esas clínicas en 3 grandes categorías: las que pueden intervenir en cualquier tipo de patología y intervenir quirúrgicamente más allá de la complejidad, es decir, complejidad plena, otro segmento que es de baja complejidad y un tercer segmento que es de diagnóstico. Por lo cual se reduce
la atención por parte de prestadores de esas características prácticamente a la mitad de los que había en PAMI, o de las que tenían contrato con PAMI. ¿Y esto qué hace? Más allá del contrato, más allá de arreglos prestadores-funcionarios, funcionarios-prestadores, son los que ponen el cuerpo, son los que sufren las consecuencias, que son los beneficiarios. Algo similar, y tal vez de tanta o más gravedad, está pasando con lo que es la atención de emergencia, la llamada DAN, la guardia. La semana pasada la Asociación de Profesionales de PAMI se negó a salir a hacer auxilios en la ambulancia porque las ambulancias carecen de insumos para atender. Digo, estamos llegando a un punto que es una crisis crónica, Mario, a lo cual se agregó que se desmanteló el único recurso que hacía sobrevivir a través de la buena voluntad al PAMI, que era el personal, que eran los trabajadores, que se fueron desmembrando y fueron reemplazados los que venían de carrera por jóvenes funcionarios que no tienen la más pálida idea de lo que es la salud, el PAMI o un adulto mayor. Por lo cual estamos en que inclusive está blindada la figura de la interventora. El PAMI debiera estar normalizado con un directorio integrado por los trabajadores activos, los jubilados y el Estado, cosa que nunca se cumple, no le imputo a esta administración en particular, pero lo que sí ha generado esta administración es que del PAMI no se habla, que las prestaciones que no se dan las tenemos notificadas nosotros y otros por la demanda cotidiana, pero demanda de la cual nos enteraremos el 1, el 2, el 10% de lo que realmente están padeciendo los beneficiarios a nivel de país, ¿no? Sí, me mandan más cosas. Es lo último que te digo porque me queda un minutito, Eugenio. ¿Cómo no? Pero esta es más política, te diría, y es de Ezequiel Borenstein. Me dice, dígale de mi parte, Mario, Eugenio presidiendo el ANSES de un gobierno digno o candidato a diputado 2023 para leyes en defensa del jubilado. Bueno, esto te lo trasladé porque es mi responsabilidad, no es que yo te lo hubiera preguntado. Yo le agradezco al oyente Ezequiel. Soy solo un viejólogo que me dedico a lo que sé, que es la gerontología. Puedo aportar, no sé si dentro de 2 años llego, pero puedo aportar simplemente a partir de la casuística cotidiana y de lo que académicamente conozco, pero estoy fuera de toda apetencia y carrera política, ¿no? Bueno, no, el aporte que haces es tan significativo y es tan reconocido que yo no sé si significaría realmente un paso adelante volcarte a la cuestión política. Casi me parece que ya no tendría significación, pero lógicamente está fuera de mi ámbito de decisión y no debería opinar al respecto. Eugenio, te mandamos un fuertísimo abrazo. Y bueno, espero que pronto volvamos a charlar y ojalá en algún momento, porque algunos otros mensajes que me llegan, dice, después de escuchar a Semino, se puede apoyar a este gobierno. En fin, pero al margen de cualquier consideración de esa naturaleza, creo que estás cumpliendo una labor extraordinaria y bueno, esperemos que pronto podamos dar algún buen mensaje, porque la verdad que desde hace años los jubilados solo reciben castigos. Así es. Simplemente un aviso parroquial: Geronto Vida es nuestra página y nuestro canal de YouTube, que para suscribirse es gratuito. Y no solo tratamos estas cosas, sino tratamos muchas otras que tienen que ver con la vida cotidiana y que son muy gratas, ¿no? Desde cómo manejarnos a cierta edad con nuestras mascotas hasta cómo cuidar nuestro hábitat y demás. Así que queda a disposición de todos los oyentes. Geronto Vida, bárbaro. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Realmente
las noticias, decir que, en fin, yo no sé si quedaría muy mal que yo me pusiera a llorar, digamos, porque uno no sabe si es para reírse o para llorar. Yo creo que no da margen para mucho más. yo creo que bueno, tenemos que poner un poco de buena onda, porque pero que es buena onda, mira, yo te voy a decir, no todos los juicios se resuelven después de la muerte o no se resuelven nunca. Fíjate el caso de la expresidenta, como fue expedito el juicio, pero y ANSES es no. poca plata, Y ANSES Daniel, no. son 2,5 millones por mes nada más. Sí, más 120 millones de retroactivos. No, escúchame, no me lo digas, porque, escúchame, pero ve que no todas me estaba son malas riendo y noticias. voy a terminar, No todas vamos son a malas terminar en noticias. un llanto acá. Me parece que los oyentes deben estar huyendo a otros programas, porque la verdad es que el panorama serio, la verdad que nuestros gobernantes no nos dan ni siquiera cuando nosotros buscamos excusas para transmitir buenas noticias.